gracias por esta entrevista para Enlace Judío. Quisiera saber, habiendo sido la inauguración del Centro de Investigación de la Comunidad Judía de México, ¿qué papel tienes tú dentro de esta institución? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta entrevista, a Enlace Judío, por supuesto. El papel que funjo en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México es de presidenta del comité académico. La función que hacemos desde esta instancia es pues organizar congresos, organizar seminarios, cursos, pues ahora sí que todo encaminado a esta difusión de la cultura judía en México y bueno, por supuesto, plantear como nuestra forma de ver el mundo para todo el público, es decir, es una instancia que es accesible a todos los que están interesados en la cultura judía en México y bueno, pues lo inauguramos justamente el domingo pasado y esta es la primera actividad, este congreso que vamos a comentar a continuación, es la primera actividad que vamos a tener como, pues, como nuestros proyectos, parte de nuestros proyectos. ¿Cómo se llama la primera actividad? ¿Qué es la primera actividad? Se trata del Congreso Internacional Criptojudaísmo, siglos XVI, siglo XVIII. Entonces, bueno, va a abordar todo el tiempo de la colonización española, es decir, de la Nueva España, y justamente las diferentes aproximaciones de los conversos que estuvieron acá en la Nueva España y también desde Portugal, desde la península, desde España, cómo se vieron atrapados en disyuntivas que finalmente los hicieron elegir entre la conversión o el exilio. ¿Cuántos días va a durar el Congreso? El Congreso tiene la duración de 2 días, es a partir del día 22 de enero y miércoles 23. Va a ser intensivo, por supuesto, y van a venir autores de renombre, es decir, académicos que son especializados en el tema. Tuvimos el patrocinio de uno de los miembros del patronato, el señor Bernstein, y en realidad nos dio esa apertura para poder acudir a estos especialistas en el tema. Uno de ellos, bueno, no sé, hablo un poco sobre nuestros participantes. Uno de ellos es el doctor Nathan Wachtel. Ha publicado libros con esta temática, es un investigador antropólogo que hoy por hoy está haciendo una investigación en Perú. Él hace muchos estudios de campo y bueno, sobre todo tratando de indagar cuál es esa vida de los criptojudíos, en este caso en Perú, ¿no? También va a venir una doctora que se llama Natalia Muchnik, viene ella de Francia, es también investigadora, también enfocada en estos estudios sobre criptojudaísmo. El doctor David Gitlitz, que viene de Estados Unidos, también es uno de los ponentes y bueno, sí nos da mucho gusto su conferencia que se va a llamar Cadacualadas, judaizantes en los reales de Minas en el siglo XVI y la transmisión de la identidad judía. Ese es el título de su ponencia. Por otro lado, el doctor Ignacio Pulido Serrano, que también es uno de los investigadores que viene de España, de la Universidad de Alcalá de Henares, nos va a hablar sobre el criptojudaísmo en México en el siglo XVII, crisis política, quiebra social y contienda religiosa. Es bien interesante porque aquí nos damos cuenta de la posición desde España de esta colonia Nueva España, que finalmente
se ve con otra perspectiva, no tanto desde dentro, sino desde fuera. Entonces, bueno, su ponencia va a estar muy interesante. Por otro lado, de Portugal viene la doctora Susana Bastos Matthews, que también es investigadora, que se orienta a las mujeres, es decir, las judaizantes que tratan de mantener vivo el judaísmo. Es decir, acá es bien interesante esta cuestión de la clandestinidad, porque justamente se practicaba el judaísmo dentro de las casas, pero hacia afuera se mostraban como cristianos. Entonces, finalmente la religión se volvió doméstica, es decir, se volvió dentro de la casa y eran las mujeres las que desempeñaban los rituales, contrario a las comunidades en libertad, en donde finalmente la estructura patriarcal es la que rige, en cierto modo, la religión, ¿no? Entonces, bueno, es cierto, hay ciertos cambios que bajo la censura, bajo este régimen de represión, de pronto se tienen que adecuar a las nuevas modalidades del contexto. Y un ruso que se llama Iván Kopilov, que está haciendo sus investigaciones aquí en México. Vamos a tener asimismo una conferencia virtual que pues es también sobre criptojudaísmo, pero desde la visión en Rusia. Es muy interesante toda esta propuesta que nos va a traer este investigador que se llama Anton Sarutsky. Descienden de los criptojudíos. Ajá. En realidad es difícil rastrear, porque en 1642 hubo una oleada de persecuciones en contra de los judaizantes, que, bueno, duró casi una década y en realidad fue un caos en función de las pseudocomunidades que se estaban asentando o que ya se habían más bien asentado aquí en el territorio mexicano, ¿no? Es decir, empezó esta persecución en donde empezaron a encarcelar a todos los conversos, los judío-conversos, y el miedo empezó a cundir entre ellos, forzándolos a delatar a sus prójimos. Entonces empezó a disolverse toda esta comunidad que en un momento dado reinventaban en cierta medida su judaísmo, porque ya no tenían estos referentes de ortodoxia, no tenían rabinos, no tenían libros rituales, no tenían ningún objeto que de pronto les dijera el cómo desempeñar su religión. Y sin embargo, ellos trataban de adecuar a partir de la memoria, a partir de noticias que de pronto rescataban de los que llegaban de Italia, por ejemplo, los que llegaban de Francia, de estas comunidades libres, de pronto tenían estas referencias para que aquí en la Nueva España pues se pudieran representar o se pudieran practicar estos rituales, ¿no? Entonces, bueno, era una religión que ya estaba pues salpicada de todos estos rasgos cristianos. Había un sincretismo ya difícil de discernir, es decir, ya no se veía una distinción, de hecho confundían de pronto a los santos con nuestros patriarcas, es decir, ya había como esa entremezcla en donde pues la religión ya no era una referencia directa de nuestras fuentes pues originales, ¿no? Entonces es cierto, la religión empezó como a ajustarse a ciertas costumbres, ciertas condiciones de este contexto, ¿no? Los obligaban, por ejemplo, a hincarse frente a la cruz de Cristo, los obligaban a comulgar, los obligaban
pues a seguir a confesarse, todos estos rituales ajenos y bueno, por supuesto, poco a poco empezaron a asimilarse dentro de su mentalidad, ¿no? Y eso, bueno, hacía esa confusión, esa ruptura en cuanto a su identidad y bueno, fue como una ruptura, una situación en donde la identidad estaba desgastada, ¿no? Las comunidades de Venta Prieta sí tienen como esa certeza de que vienen con esos referentes, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es difícil de asegurar porque son de pronto ciertos gestos, ciertas prácticas que ya perdieron su primera referencia, ¿no? De hecho, y esto va a estar muy interesante, Nathan Wachtel, este doctor francés, antropólogo, nos va a hablar justamente de una comunidad en Perú que justamente tiene ese arraigo a esas costumbres judías, pero sin embargo ya no saben de bien a bien de dónde las adquirieron, ¿no? Ya ellos practican el cristianismo y tienen digamos, esas costumbres de pronto que no saben de dónde vienen, ¿no? Va a estar muy interesante esta conferencia de Nathan Wachtel porque surge una situación en Perú, en un pueblo que se llama Selendín, pues una comunidad marrana que de pronto se convierte al judaísmo, ¿no? Entonces, bueno, los invito, por supuesto, a escuchar esta propuesta de este académico de renombre y, bueno, pues que veamos estas prácticas que de pronto tienen estos deslumbres de criptojudaísmo, ¿no? Están muy bienvenidos. Es un congreso que se ha planeado desde hace mucho tiempo. Es un congreso donde los ponentes están muy seleccionados, están muy, digamos, avesados en la temática y es una oportunidad. En realidad no en todos lados ni en todas las situaciones se puede tener esta calidad de expositores, ¿no? Entonces, y quiero agregar que no nada más van a estar estas personalidades avesadas en el tema, sino que va a haber comentaristas que son académicos nacionales, como el doctor Antonio Rubial García, como por ejemplo el doctor Elio Mansferrer, CAN, o por ejemplo el doctor Gabriel Torres Puga del Colegio de México, es decir, son académicos de México que son muy renombrados y van a comentar estas conferencias que, bueno, va a ser doblemente en cada sesión una apertura, una proyección, una, digamos, propuesta que nos va a iluminar y nos va a enriquecer nuestra perspectiva de los judíos en México, ¿no? Cuesta 500 pesos, las inscripciones están ahí planteadas en el cartel, pero bueno, me pueden enviar un correo electrónico, mi dirección es silviajamuy@hotmail.com.